Buenas tardes. Estamos en domingo 19 de julio del 2020. El tema de hoy es Israel y la muerte de Jesús. Hablamos de Jesús a secas, concretamente, porque en este tiempo la gente le llama Jesús ben Pandira, avergonzando los escritos que hablan de Jesús. Según las escrituras, dice que el nombre de Jesús le fue puesto por el ángel mucho antes que fuera concebido. Según el libro de Lucas, el capítulo 2, dice que el versículo 22, capítulo 2, versículo 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. El versículo 21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Por tanto, para mí, en el tema de hoy es Israel y la muerte de Jesús. Nada de pambiras ni de pandiras. Hay muchas cosas agregadas para endulzar o para hacerlo más ficcioso el mensaje. Pero hablamos de Jesús, Israel y la muerte de Jesús. Según lo que leímos en Lucas 2, 21. Una vez más les habla el reverendo Germán Uribe Bravo desde la muy preciosa ciudad de San Juan de Pasto, Nariño, Colombia, en Sudamérica. Siempre estamos llegando a nuestro canal con conferencias de gran trascendencia, pero nada que nosotros queremos usar esta palabra como para proselitar, pero sí para hacer sentir a estas generaciones de que hay gente, hay personajes que se dedican a escudriñar las escrituras, porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna. Y bien, entonces, dicho ya el tema, y desde el lugar de donde nosotros estamos transmitiendo, entonces continuamos con esta palabra que el mundo habla porque se ha metido muy hondo en el corazón de aquellos o de esta era que le llamaron cristiana. Nosotros solamente queremos es aclarar las cosas que están a oscuras con la gente y que se han estrellado, se han estrangulado, yendo detrás de algo que no viene al caso. Algunas personas piensan, o casi todas, hicieron una religión de eso. Cuando Israel esperaba un Mesías, esperaba un rey. Para Israel, el Mesías era un rey. Y usted puede estar de acuerdo conmigo que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, los discípulos
Cuando llegó el momento, después de pasar 40 días con ellos, le dijeron: ¿dónde está el reino de Israel? ¿Cómo está esa promesa? El rey de los judíos. Él dijo: no toca a ustedes saber las cosas que el Padre puso en su sola potestad. Yo me doy cuenta que la gente prácticamente está desnuda, no está andando en nada, no está en la palabra, no están poniendo sus pies en donde deben estar. Así que Israel esperaba para ese momento que apareciera un rey político, un rey que los defendiera, como fue David, como fue Saúl, como fue Salomón, y como vinieron una sucesión de reyes. Entonces, en ese campo, Jesús hizo evasiva y eso no se cumplió. Ahora bien, vamos a ver, si nuestro tema es Israel y la muerte de Jesús, veamos entonces por qué Jesús tenía que morir a manos del pueblo de Israel. Ahora, Jesús nació en un país que esperaba un rey, pero además un país que tenía sus propias leyes, además leyes que eran calificadas de leyes divinas. No es que crearon una ley para atajar a Jesús, para ponerle zancadilla. No, ellos tenían sus propias leyes. Dios las había establecido. Dios había dicho de sus leyes. Por ejemplo, en el capítulo 27 y versículo 26 del libro de Deuteronomio decía de esta manera: son leyes que estaban establecidas, no eran leyes que se pusieron de última hora. El capítulo 27 y versículo 26 dice lo siguiente: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. Así la ley estaba establecida ya, y dijo: maldito todo aquel que no confirmare la palabra de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. Entonces era una ley que hacía muchísimos años antes de que Jesús naciera, esta ley estaba ya promulgada. Ahora bien, si nosotros vamos al capítulo 6 del libro de Deuteronomio, nos habla a nosotros que esta palabra se debe llevar todos los días al acostarse, al levantarse por el camino, en todas partes, en todo momento, con la familia, con los amigos, se debe hablar de esta palabra. Así que no era una cosa hecha así al azar, por asalto, no. Esta palabra, y quien hubiera nacido dentro de la potestad de esta ley, entonces tendría obligación de cumplirla, de vivirla. Leamos lo que dice el capítulo 21 del libro de Deuteronomio. Capítulo 21 de Deuteronomio, y dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el versículo 18. Pongan mucho cuidado, porque nosotros no somos amigos de discusión. Las discusiones, las discrepancias solamente traen alejamiento del uno y del otro. Usted acérquese a la palabra, haga que la palabra le ilumine. Es muy bonito saber cuando por la mañana sale el sol y usted tiene alguna parte oscura y el sol penetra hasta todas partes y usted ve todo con la luz del sol, ve todo clarito. La palabra de Dios es luz, es sol. Usted puede ver con la palabra todo clarito, sin enredo. Entonces el capítulo 21 y versículo 18 dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde,
que no obedezca a la voz de su padre y a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir, lo colgarán en un madero. No dejarás que el cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto dice la palabra de Dios, dando una norma de vida a los padres para el comportamiento de los hijos. Si tuvieres un hijo que fuere así y así y así, lo llevas a los ancianos y según la medida pueden matarlo a pedradas o puede morir colgado en un madero, y la condición es que cuando lo matan en el madero colgado, entonces dice que lo bajarán el mismo día que lo matan y lo enterrarán. La palabra estaba dicha, no fue una cosa al azar. Israel tenía su propia ley, tenía su Sanedrín, el gobierno de Israel, en ese momento el Sanedrín, y no había otra cosa que hacer. Entonces, resulta de que cuando Jesús apareció, Israel se dio cuenta que Jesús tenía una actitud de izquierda, como justamente para patear esto que decía el libro de Deuteronomio. Quería quebrar esa palabra, romperla esa palabra y probar que no le iban a hacer nada. Pero no, Israel siempre fue y sigue siendo un pueblo serio dirigido de la mano de Dios. Ellos hacían respetar su ley, su palabra era la palabra de Dios y estaban ellos en su ley. Y resulta de que, según el libro de Mateo, en el capítulo 24 y versículo 2, un día dice que andaban por ahí Jesús y los discípulos. Mateo 24 y versículo 2. Y dice de esta manera, vamos haciendo un registro de por qué cargaron el enojo del pueblo de Israel contra Jesús y sus discípulos. El capítulo 24:2 dice, cuando Jesús salía del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Para decirle, vea qué lindo esto, vea qué hermoso.
Entonces Jesús respondió y dijo: ¿veis todo esto? Él dijo: de cierto os digo que de esto no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, no sea destruida. Sería una mala intención decir que se derrumbe esta gran cosa, la joya de Israel, donde adoraban a Dios. Jesús dijo: no, eso no es nada, eso se acaba. Además, debéis saber que el pueblo de Israel sabía que si ese templo existía fue porque Dios les dijo que lo hiciera. Y lo hicieron, ese era el lugar de adoración. Y también, según el capítulo 8 de Primera de Reyes, dice que si algún día algún hijo de Dios, un hijo de Israel, estuviera en apuros y mirare hacia el templo, dice que Dios lo liberaría, lo bendeciría. De ese valor era el templo. Y ahora viene y dice: esto se acaba, esto no va. Entonces el pueblo de Israel empezaba a sentir como que realmente había alguien que se les estaba oponiendo al desarrollo de su ley. Entonces, el capítulo 24, versículo 2, que ya leímos, les dijo que eso se iba a caer solo. Y Israel estaba guardando eso a Jesús. Pero en el capítulo 27 de Mateo y versículo 39, en el capítulo 27, versículo 39, dice así: 27:39. Y los que pasaban le injuriaban diciendo y moviendo la cabeza, cuando ya estaba en la cruz. Y le dijeron: tú que dices que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, pues ahora sálvate. Entonces Israel no era que eran locos, no. Ellos le están reclamando la mala intención de que el templo de Israel se acabara. Y no solamente eso, sino que Jesús, la tendencia de era llevarles la contraria. La contraria en todas las leyes que Israel tenía como absolutas. En el capítulo 12 del libro de Mateo, dice de la siguiente manera. Capítulo 12 de Mateo dice de la siguiente manera. 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les dijo que eso no era nada. Ahora, no respetar el día de reposo era algo muy tremendo. Por eso es que el cristianismo no es una doctrina muy seria, porque su líder no estaba en serio. Hoy usted trabaja en sábado, trabaja en domingo, no tiene día, no respeta nada. Entonces, porque aquí se muestra que él rompió el sábado, dijo que iba a destruir el templo, que no quedaría piedra sobre piedra,
Y si eso le está diciendo al pueblo que era celoso de su ley, pues entonces ellos le estaban ya minando su salida. Ahora bien, Israel sabía que sus antepasados caminaron por el desierto y tuvieron un alimento que Dios les preparó y que se llamó el maná. Entonces llegó el momento en que Jesús les dijo: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero dijo: este es el pan que descendió del cielo para que de él coma, no muera. Él dijo: yo soy el pan descendido del cielo. Entonces, esas cosas pues a Israel no le gustó, y Israel tenía una ley debajo de la manga. Esa ley era que quien quiebre la ley tenía libertad de quebrarlo, porque para ellos la ley está por encima de todo. Ya les dije que la palabra de Dios estaba sellada con un amén fuerte. Según Deuteronomio 27:26 dijo: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y el pueblo dirá amén. Si usted no hace la palabra, entonces tendrá problemas con Dios. Y la palabra de Dios es eterna, es para siempre. Amén. No vamos a cambiar mañana ni pasado mañana y apareció otro líder y vamos cambiando. No, esa es una palabra que es firme. Ahí está. Ahora bien, el capítulo 21 de Deuteronomio que leímos dice que si usted tiene un hijo, dice que ese hijo sea irreverente. Lo vamos a volver a leer. Entonces dice que ese hijo tendrá que ser traído a los ancianos de la ciudad, y ellos sabrán lo que le van a hacer. Aquí dice el versículo 18: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre o a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedece, entonces lo traerán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde vive, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es un borracho y glotón. Entonces Israel estaba mostrando que hay unas leyes establecidas, y si hay un hijo así, entonces, y según la gravedad del caso, él puede ser crucificado o puede ser colgado de un madero. Pero viéndolo de esa manera, lo que tenemos que decir es que ayer como hoy tenemos que probar qué tan grave era lo que estaba sucediendo allí. Vamos al capítulo 2 de Juan. Al capítulo 2 de Juan. Al que le gusta la palabra, esto es un manjar, es algo delicioso, porque se habla mucho de la muerte de Jesús o de haberlo llevado a la cruz, pero es que él se lo mereció, él se ganó eso. Y mira lo que dice aquí. Estoy en el capítulo 2 de Juan,
Y estoy leyendo el versículo 4 del capítulo 2 de Juan, donde nos relata de que hubo unas bodas en Caná de Galilea y que hubo mucho vino, pero que el vino se acabó. Y cuando el vino se acabó, entonces María, la madre de Jesús, dice que viendo que faltó el vino, vino a Jesús. En el versículo 4 dice, María le dijo, no tienen vino. Entonces Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero si eso no es una respuesta desajustada de un hijo que es un líder espiritual a su madre, entonces yo no entiendo qué es, y le voy a leer. Juan 2, 3, 4 dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Él ni siquiera le decía mamá, es que él no le decía mamá. Alguien dice, no, pues de acuerdo al costumbrismo, no señor, allá también se decía mamá, madre. Pero él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dijo mamá. Como si esto fuera un pretexto para esta conferencia, quisiera que miráramos algo otro pasaje aquí en el capítulo 12 y versículo 47 del libro de Mateo. Dice lo siguiente: Jesús tenía unas salidas bastante atravesadas. Y mire lo que dice aquí. Estamos en Mateo 12, y versículo 47. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo, él dijo al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? No guardaba ninguna distancia de cultura, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Él ni siquiera quería o tenía que ver con la familia. Era algo así como dijo el libro de Deuteronomio, un poco déspota, un poco grosero, un poco así como que yo soy yo y los demás no. El tema de hoy, recuérdelo, Israel y la muerte de Jesús. Estamos acá en el capítulo 18 del libro de Juan y miramos algo otra cosa. Vamos al capítulo 19 de Juan, y miramos lo que dice el versículo 27. Miramos a ver si es que Israel, todo el mundo habla de Israel y que mató a Jesús y que no sé qué, pero son gente indocta, no estudia la palabra, no mira las razones y las aplica. El capítulo 19 y versículo 27 dice de esta manera: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Ni siquiera dijo mamá, mire, mujer, allá,
él no guardaba esa calidez de hijo con sus padres, no. Pero ya no lo había dicho Deuteronomio, que cuando en una casa se levanta un hijo contumaz, un poco rebelde, la primera cosa es o matarlo a pedradas o colgarlo en un madero. De tal manera que él no guardaba ese calor humano, ese calor de padre, de hijo para los padres, y eso hizo que llegara el momento cuando Israel aplicó la ley. Una ley que no la crearon para Jesús, sino una ley que era ley para Israel, para toda la nación. Entonces, del sábado dijo que eso no era nada. Según el libro de Mateo, el capítulo 15 y versículo 2, ya encontramos que hace unos días estuvimos hablando aquí de lavarse las manos. En esa época hablamos acerca de que la gente de Israel le dijeron esto. Estamos en el versículo 1 y 2. Entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición, o sea, la ley de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Y el versículo 20 dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, cuando Israel iba de bajada, él iba de subida. Si Israel decía a la derecha, él decía a la izquierda. Pero Israel tenía algo debajo de la manga y era aplicar la ley. Por eso una vez más digo que el tema de hoy es Israel y la muerte de Jesús. No había nada que hacer. Él dijo que era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Entonces Israel le dijo que eso no era cierto, que él no era el Hijo de Dios. Aún la gente que lo miró cuando estaba colgado en el madero, le decían que si él tenía poder, que él se bajara de allá. No porque fueran groseros, sino porque él los había retado. Y la cumplieron. A él lo llevaron al madero en día viernes. Y el hecho que todo el mundo conoce fue en viernes. Y ese mismo viernes, al caer la tarde, cumpliendo Deuteronomio, vinieron José de Arimatea y pidió el cuerpo de Jesús y lo llevaron a una tumba que había sido hecha para José de Arimatea. Una tumba nueva, una piedra grande. Pero José de Arimatea, que era uno de aquellos seguidores, era un político, era un importante hombre de Israel, rico además. Él había preparado 100 libras de alabastro de perfume. Y entonces dice que tomaron el cuerpo de Jesús, porque había hecho ya una componenda
Y entonces allí en esa tumba nueva, que no era un cunuco pequeño, era algo espacioso, allí entraron y lo envolvieron en alabastro, dice la Biblia, el capítulo 19, el capítulo 19. Entonces dice que lo metieron en esa sábana, lo ungieron, pero Jesús no murió porque las heridas no lo mataron, por eso Jesús no murió. El mundo entero anda predicando de que sí murió, él no murió. Jesús no murió. Ya pasado el sábado, en domingo ya vinieron las mujeres y los apóstoles a mirar dónde está, y él les dijo: vaya, díganle a mis hermanos que los espero allá donde nos comprometimos, allá en Galilea los espero. Jesús no murió, Jesús se superó de las heridas y continuó su viaje, porque Jesús en la práctica y en la historia, y usted lo puede ver, él está enterrado en la ciudad de Cachemira, en la provincia, en una provincia de la India. Usted lo puede encontrar allí donde dice: aquí está o descansa el hombre de los pies descalzos, como figura allí. Y ese es a Jesús. Él no murió. Entonces hay que estudiar la Biblia, hay que estudiar la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Si la Biblia nos muestra todo eso, porque él dice que después de ese suceso, él estuvo con los discípulos en Galilea y luego estuvo por 40 días con los discípulos. Dice que les estaba enseñando e instruyendo, y después de eso se separaron, él cogió su camino, los discípulos siguieron al suyo, y entonces hasta ahí llegó eso. Pero lo que quiero siempre mostrar es Israel y la muerte de Jesús. Si yo dejo así nomás, entonces usted me dice: entonces sí, Jesús murió. Estoy hablando del tema general, pero la práctica, Jesús no murió. Las heridas fueron sanadas porque ellos habían preparado 100 libras de alabastro de especias para poder, y ellos sabían muy bien qué hacer ante las heridas causadas, y él se repuso en esos 40 días y se fue. Él estuvo en Marsella, estuvo en Europa, estuvo en Francia, y pues prácticamente entre Francia e Inglaterra estuvo allí. Jesús tuvo unos 12 hijos después. Él fue patriarca, un patriarcado grande. De esa simiente estaba los merovingios, los plantars, y otros que no dejaron de ser realmente personas de gran valía. Pero Jesús terminó sus días en la India, porque es que la India, según la Biblia, es la tierra de los hijos de Set, del pueblo que Dios dice por su palabra que fueron los primeros en volver su rostro hacia Dios y le llamaron Señor Jehová. Me agradaría que esta conferencia le cause inquietud, pues si un día nos vemos, hablamos y no hablamos, de pronto usted está ahogándose, no estudia nada, solamente oye, bueno, también lo bendice. Si estudia, también lo bendice. Pero mucho mejor si usted levanta un pie, sube un poquito, sube una gradita, y usted se dispone realmente a avanzar por el camino de la gloria, que es el camino del Dios eterno. Ustedes han oído y yo he oído acerca de que los judíos, muy poco de aceptar a Jesús como lo que la gente quiere. Los judíos no tienen nada que ver con eso, los israelitas no tienen nada que ver con eso. Ellos tienen su Biblia, pero
La Biblia es de Génesis a Deuteronomio. Entonces, esto es lo que la Torá, que ellos saben que es la palabra de Dios, la cumplen y se la cumplen al mundo y al que se ponga o se oponga. Porque ellos saben que es palabra de Dios, es palabra escrita por Dios con el dedo de Dios. Y pues vale la pena escudriñar las escrituras. Seguimos estudiando estos días y en los días por venir más y más. Hoy trajimos este tema. Puede que lo inquiete, puede que no, pero si no, lo deja pasar y nada aconteció. Le deseo bendiciones en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y Dios nuestro. He dicho yo que Dios nos ha dado una gran palabra a través de Ezequiel, donde vimos que el sello de Dios de Apocalipsis 7, 2, 3 dice que se pongan el sello de Dios en las frentes. Es un tiempo de peligrosidad. ¿Por qué usted no usa esa palabra? ¿Por qué usted no usa la palabra de Deuteronomio 6, 4, 5? Usted use el nombre de Dios para ser protegido, guardado, ser santificado. Le deseo bendiciones y nos veremos en una próxima conferencia. Dios nos continúe bendiciendo y recuerde que según Juan 11:22 dice, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Amén.